En la cena, mi nuera se burló de mí frente a todos. Esa vieja no es más que una perdedora jubilada. Entonces el prometido de mi nieta preguntó, ¿y usted qué hacía? Yo respondí con una sola palabra, que dejó a todos los invitados completamente helados. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Rosalía y tengo 62 años. Durante los últimos 8 años he vivido una mentira. No porque yo haya mentido, sino porque he permitido que otros construyeran una versión falsa de quién soy. Esa noche, en el comedor de mi propia casa, mientras observaba a mi nuera Julieta servir el postre con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, supe que había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz. La mesa estaba llena. Mi hijo Miguel, mi nuera Julieta, mi nieta Carmen de 23 años con su prometido James y algunos amigos íntimos de la familia. Era la cena de compromiso de Carmen, una ocasión que debería haber sido perfecta. Yo había preparado todo con esmero durante días. La porcelana fina que heredé de mi madre, las flores frescas del jardín, el menú que sabía que le gustaba a Carmen. Pero desde el momento en que Julieta entró por la puerta, supe que algo estaba mal. Tenía esa mirada que conocía demasiado bien, esa expresión que decía que había venido preparada para algo. Durante los últimos años había aprendido a leer sus estados de ánimo como quien lee el clima antes de una tormenta. Todo comenzó cuando James, un joven educado de 25 años que trabajaba en marketing, preguntó inocentemente sobre las fotografías en la repisa de la chimenea. Eran fotos viejas, algunas en blanco y negro, de mi época universitaria y mis primeros años de carrera. ¿Estas son suyas, señora Rosalía?, preguntó James, sosteniendo una fotografía donde yo aparecía mucho más joven, vestida formalmente. Antes de que pudiera responder, Julieta soltó una risa que cortó el aire como un cuchillo. «Oh, James, no te molestes con esas fotos viejas. Son de cuando Rosalía pretendía ser alguien importante». Sentí que el aire se espesaba en la habitación. Miguel, mi hijo, no dijo nada. Nunca decía nada cuando su esposa me atacaba así. Carmen bajó la mirada, claramente incómoda. Los otros invitados intercambiaron miradas nerviosas. «Pretendía ser», repetí en voz baja, más para mí misma que para los demás. Julieta se acomodó en su silla, claramente disfrutando del momento. «Bueno, ya sabes a qué me refiero. Todas esas historias sobre tu carrera brillante. Pero mírate ahora. Solo eres una vieja jubilada que vive de su pensión». Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras. James parecía confundido. Carmen estaba mortificada y yo. Yo simplemente respiré profundo. No era la primera vez que Julieta me humillaba públicamente. Durante años había soportado sus comentarios hirientes, sus pequeñas crueldades disfrazadas de bromas. Todo por mantener la paz familiar. «Una perdedora jubilada», continuó Julieta, su voz ahora más fuerte, más segura. «Eso es lo que es Rosalía, alguien que vive en el pasado porque nunca logró nada real en el presente». El silencio en la mesa era ensordecedor. Podía sentir los ojos de todos clavados en mí, esperando mi reacción. Durante años había elegido callar, tragándome el dolor y la humillación. Había decidido que mantener unida a la familia era más importante que defender mi dignidad. Fue entonces cuando James, bendito sea su corazón inocente, hizo la pregunta que cambiaría todo. «Perdón, pero ¿a qué se dedicaba usted, señora Rosalía? Quiero decir, antes de jubilarse». Julieta se rió de nuevo. «Oh, James, prepárate para otra historia fantástica. Rosalía siempre tiene grandes cuentos sobre lo importante que era». Miré a mi nuera directamente a los ojos. Por primera vez en años, no sentí el impulso de callar, de suavizar, de evitar el conflicto. Algo dentro de mí se había roto esa noche, pero también algo se había liberado. «Jueza», dije simplemente. La palabra cayó como un martillo sobre el mármol. El tenedor de Julieta se detuvo a medio camino hacia su boca. James parpadeó varias veces. Carmen levantó la mirada, sorprendida. Miguel finalmente me miró. Realmente me miró. Por primera vez en mucho tiempo.
—¿Perdón? —murmuró Julieta, pero su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Era jueza, repetí, mi voz ahora más firme. Jueza de distrito durante 32 años. El silencio que siguió era diferente al anterior. No era el silencio incómodo de la humillación, sino el silencio pesado del shock, del reconocimiento tardío de un error garrafal. James dejó su copa de vino sobre la mesa con tanto cuidado como si fuera de cristal fino. ¿Jueza de distrito? ¿Cómo? ¿Como en el Tribunal Federal? Asentí lentamente. Entre otros lugares. Julieta había palidecido visiblemente. Podía ver cómo su mente trabajaba, tratando de procesar esta información que cambiaba completamente el contexto de todos sus ataques anteriores. Carmen fue la primera en hablar. «Abuela, ¿por qué nunca nos contaste esto?» La miré con cariño. Mi nieta siempre había sido dulce conmigo, pero incluso ella había comenzado a tratarme como la anciana irrelevante que Julieta había pintado en sus mentes. Porque pensé que mantener la paz familiar era más importante que mantener mi orgullo, respondí honestamente. Miguel finalmente encontró su voz. Mamá, Yo recordaba algo sobre el tribunal, pero pensé que habías exagerado los detalles a lo largo de los años. Ahí estaba. La confesión de que mi propio hijo había elegido creer la versión de su esposa sobre la mía, que había decidido que yo era alguien que inventaba historias para sentirse importante, en lugar de alguien que había elegido el silencio para proteger sus sentimientos. Julieta trató de recuperar el control. Bueno, si fueras tan importante, ¿por qué vives tan modestamente? ¿Por qué no tienes más? ¿Evidencia de esta supuesta carrera? La miré durante un largo momento. Había tantas cosas que podría haber dicho. Sobre cómo había donado gran parte de mis ahorros a organizaciones benéficas. Sobre cómo había elegido una casa modesta porque el valor real no estaba en las posesiones materiales. Sobre cómo había optado por una jubilación simple porque había visto demasiado de la corrupción que viene con el poder. Pero no dije nada de eso. En lugar de eso, simplemente sonreí. Porque elegí vivir así, Julieta. Hay una diferencia entre no poder y no querer. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso. Los invitados se fueron temprano, claramente incómodos con la tensión que había invadido la celebración. James se despidió de mí con un respeto nuevo en sus ojos. Carmen me abrazó más fuerte de lo habitual. Cuando finalmente nos quedamos solos, Miguel y Julieta se fueron a casa sin decir mucho más. Pero podía ver en los ojos de Julieta que algo había cambiado fundamentalmente. Ya no me veía como la anciana inofensiva que había estado atacando durante años. Esa noche, mientras lavaba los platos en mi cocina silenciosa, me di cuenta de que había cruzado una línea de la que no había retorno. Durante años había mantenido mi pasado enterrado por amor a la familia, pero ahora que había comenzado a hablar, sabía que no podría volver a callar. Lo que Julieta no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que ser jueza no había sido solo un trabajo para mí, había sido mi identidad, mi pasión, mi vida. Y había casos, decisiones, momentos en esa carrera que ni siquiera yo mismo había procesado completamente. Mientras secaba el último plato, una sonrisa pequeña pero decidida cruzó mi rostro. Julieta había querido guerra. Ahora iba a descubrir exactamente con quién se había estado metiendo todos estos años. No dormí esa noche. Me quedé sentada en mi sillón favorito, el mismo donde solía estudiar casos hasta altas horas, cuando aún trabajaba, recordando cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que mi propia nuera me convirtiera en una sombra de quien realmente era. Todo comenzó hace 8 años, cuando Miguel anunció que se casaría con Julieta. Desde el primer momento supe que ella me veía como una amenaza. No porque yo fuera interferente o controladora, sino porque mi presencia misma desafiaba la narrativa que ella quería construir sobre su nuevo matrimonio. Recuerdo vívidamente la primera vez que Julieta visitó mi casa. Era una tarde de domingo, 3 meses antes de la boda. Miguel me había pedido que preparara mi famoso roast beef, el mismo que había perfeccionado durante años para las cenas familiares especiales. Había pasado horas en la cocina,
queriendo causar una buena impresión en la mujer que mi hijo había elegido. «Tu casa es interesante», había dicho Julieta, mirando alrededor del salón principal con una expresión que no sabía si interpretar como curiosidad o desdén. Sus ojos se detuvieron en mi biblioteca legal, los volúmenes encuadernados en cuero que ocupaban toda una pared. «Rosalía colecciona libros», explicó Miguel, como si fuera un hobby pintoresco en lugar de las herramientas de trabajo de una carrera de 3 décadas. «¿Los has leído todos?», preguntó Julieta, tocando uno de los lomos con la punta de un dedo. «La mayoría», respondí. «Eran necesarios para mi trabajo». «¿Tu trabajo?». Su tono había cambiado sutilmente. «Miguel me dijo que trabajabas en oficinas del gobierno». Miré a mi hijo, confundida. «¿Oficinas del gobierno?». Miguel evitó mi mirada. «Bueno, técnicamente el sistema judicial es parte del gobierno, ¿no?». Fue en ese momento que entendí. Miguel había minimizado mi carrera ante Julieta, había reducido 32 años de servicio en el tribunal a un trabajo genérico de oficina, y cuando intenté corregir esa impresión, cuando comencé a explicar que había sido jueza, Julieta me interrumpió con una sonrisa dulce. «Qué interesante. Miguel no mencionó que eras tan ambiciosa». La palabra ambiciosa salió de su boca como si fuera algo levemente desagradable, como si hubiera algo inapropiado en una mujer de mi generación teniendo aspiraciones profesionales serias. Durante los meses siguientes, observé cómo Julieta sistemáticamente minimizaba mi pasado en conversaciones familiares. Cuando alguien preguntaba sobre mi carrera, ella respondía antes que yo pudiera hacerlo. «Oh, Rosalía trabajaba para el condado», diría con una sonrisa que no invitaba a más preguntas. «Ya sabes cómo son estos trabajos gubernamentales. Mucho papeleo». Al principio traté de corregir estas descripciones inexactas, pero cada vez que lo hacía, Julieta respondía con comentarios que me hacían parecer presumida o exagerada. «Rosalía tiende a dramatizar un poco», le dijo una vez a la hermana de Miguel durante una reunión familiar. «Es comprensible. Después de jubilarse, muchas personas embellecen sus recuerdos sobre lo importantes que eran en sus trabajos». La implicación era clara. Yo era una anciana delusional que inventaba historias grandiosas sobre un pasado mundano. Y lo más doloroso era que Miguel nunca me defendía. Simplemente permanecía callado, permitiendo que su esposa reescribiera mi historia. Durante el primer año de su matrimonio, traté de mantener mi lugar en la familia. Organizaba cenas dominicales, recordaba cumpleaños, ofrecía ayuda cuando nació Carmen. Pero gradualmente, Julieta comenzó a construir barreras sutiles entre mi nieta y yo. «Carmen está muy ocupada con la escuela», me decía cuando yo llamaba para invitar a mi nieta a pasar tiempo conmigo. «Tal vez la próxima semana». La próxima semana nunca llegaba. Cuando Carmen cumplió 15 años, sugerí que podríamos hacer algo especial juntas. Tal vez un viaje de fin de semana a la ciudad para ver un espectáculo de Broadway. Carmen había mostrado interés en el teatro desde pequeña, y yo tenía contactos que podrían conseguir buenas entradas. «Es muy generoso de tu parte, Rosalía», había dicho Julieta, «pero ya tenemos planes familiares. Además, Carmen está en una edad en la que prefiere pasar tiempo con chicos de su edad, no con... Bueno, ya entiendes». No entendía, o más bien entendía perfectamente, pero no quería admitirlo. Julieta me estaba pintando como la abuela irrelevante y aburrida que los adolescentes evitan naturalmente. Lo más cruel era cómo lo hacía todo. Nunca había confrontaciones directas, nunca insultos abiertos. Solo una erosión constante y sistemática de mi lugar en la familia. Comentarios aparentemente inocentes que, acumulados a lo largo de los años, habían creado una imagen de mí como alguien que había sido tal vez marginalmente importante en el pasado, pero que ahora era simplemente una anciana con tendencia a exagerar. «Rosalía siempre tiene historias interesantes sobre sus días de trabajo», le había dicho a una vecina durante una barbacoa en mi jardín. «Tiene una imaginación muy vívida para alguien de su edad». Para cuando Carmen llegó a la universidad, yo me había convertido en una figura periférica en mi propia familia. Mi nieta me quería, pero me veía a través del lente que Julieta había construido cuidadosamente,
como una abuela dulce pero algo excéntrica, que vivía en recuerdos probablemente inflados de una carrera que nunca había sido tan importante como ella recordaba. El punto de quiebre había llegado 2 años atrás, durante la graduación universitaria de Carmen. Yo había querido darle algo especial, algo que reflejara mi orgullo en sus logros académicos. Había considerado regalarle mis libros de derecho, algunos de ellos primeras ediciones valiosas, pensando que tal vez seguiría mis pasos en la ley. Cuando mencioné esta idea durante una cena familiar, Julieta se había reído suavemente. «Oh, Rosalía, eso es muy dulce, pero Carmen está estudiando diseño gráfico. No creo que necesite libros legales polvorientos». «¿Polvorientos?», había repetido, sintiendo el insulto como una bofetada. «Bueno, ya sabes lo que quiero decir. Son libros muy especializados para alguien que no trabaja en oficinas del gobierno». Ahí estaba de nuevo, esa reducción deliberada de mi carrera a algo genérico e insignificante. Esa noche, después de que Miguel y Julieta se fueran, había permanecido despierta hasta el amanecer, mirando mi biblioteca. Cada uno de esos libros representaba años de estudio, casos complejos, decisiones que habían afectado vidas reales. Había interpretado leyes constitucionales, había presidido juicios que establecieron precedentes, había navegado situaciones políticas delicadas que requerían no solo conocimiento legal, sino una comprensión profunda de la naturaleza humana. Pero para mi propia familia, todo eso se había reducido a trabajo de oficina. Fue después de esa noche que tomé la decisión consciente de dejar de corregir las falsas impresiones de Julieta. Me dije a mí misma que mantener la paz familiar era más importante que mantener mi orgullo. Que ser la abuela querida, aunque marginada, era mejor que ser la suegra problemática que causaba tensión en el matrimonio de mi hijo. Durante 2 años viví esa mentira. Dejé que Julieta contara su versión de mi historia. Permití que mi nieta creciera pensando que su abuela era una retirada común y corriente con nostalgia por un pasado que probablemente había exagerado con el tiempo. Pero esa noche, sentada en mi sillón mientras la madrugada se acercaba lentamente, me di cuenta de algo fundamental. Al elegir el silencio para preservar la paz familiar, no había protegido nada. Había permitido que mi propia familia me perdiera el respeto, que me vieran como alguien cuyas opiniones y experiencias no tenían valor real. Y Julieta, mi querida nuera que había orquestado todo esto con la precisión de un cirujano, estaba a punto de descubrir que había estado jugando con fuego durante todos estos años, porque había aspectos de mi carrera, casos específicos, decisiones que había tomado que cambiarían completamente su percepción de quién realmente era. Y ahora que había comenzado a hablar, no había forma de detener lo que vendría después. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Carmen, mi nieta, y su voz sonaba diferente. No era la conversación superficial y apresurada a la que me había acostumbrado en los últimos años. Había algo nuevo en su tono, una curiosidad genuina que no había escuchado desde que era niña. «Abuela, necesito hablar contigo», dijo sin preámbulos. «¿Puedo venir esta tarde?». Cuando llegó, traía consigo una laptop y una expresión determinada que me recordó dolorosamente a mí misma a su edad. Se sentó en el sofá frente a mí, abrió la computadora y me mostró la pantalla. «Busqué tu nombre anoche», dijo directamente. «Rosalía Mendoza, y encontré muchas cosas». Mi estómago se tensó. Durante años había logrado mantener mi pasado separado de mi vida familiar, pero Internet tiene memoria eterna. Carmen leyó de la pantalla. «Jueza Rosalía Mendoza preside caso histórico de derechos civiles. Decisión establece precedente nacional». Levantó la mirada hacia mí. «Esto es de 1997. Hay docenas de artículos, abuela. Docenas». Permanecí en silencio, observando cómo mi nieta navegaba por los archivos de mi carrera. Veía cómo sus ojos se agrandaban con cada titular, cada fotografía de mí en las escalinatas del tribunal, cada mención de casos que había presidido. «Aquí dice que fuiste la primera mujer latina en ser nombrada para el Tribunal de Distrito en nuestro estado», continuó, su voz ahora llena de asombro. «¿Por qué nunca nos contaste esto?». Suspiré profundamente.
Porque pensé que era más importante ser tu abuela que ser la jueza Mendoza. Carmen cerró la laptop y me miró directamente. Pero, abuela, esto es increíble. Aquí dice que presidiste el caso Patterson contra el Estado, el que cambió las leyes de adopción para parejas del mismo sexo en todo el país. El caso Patterson. Recordaba cada detalle de esas semanas intensas en 1998. Las amenazas de muerte que recibía diariamente, la presión política de ambos lados, la responsabilidad abrumadora de saber que mi decisión afectaría a miles de familias en todo el país. Fue un caso complicado, dije simplemente. ¿Complicado? Carmen se inclinó hacia adelante. Abuela, cambiaste la vida de miles de personas. Aquí hay testimonios de familias que pudieron adoptar gracias a tu decisión. Hay incluso un documental sobre el caso donde te mencionan como una heroína de los derechos civiles. Una heroína. La palabra sonaba extraña, viniendo de mi propia nieta, cuando durante años había sido tratada como una anciana irrelevante con historias exageradas. ¿Mamá sabe sobre esto?, preguntó Carmen, la pregunta que había estado temiendo. Tu madre sabe que fui jueza, pero nunca se interesó en los detalles. Carmen frunció el ceño. ¿Cómo es posible que no se interesara? Abuela, eres famosa. Hay un ala del tribunal que lleva tu nombre. Era cierto. El ala Rosalía Mendoza de Justicia Familiar había sido inaugurada en 2005, 3 años antes de mi jubilación. Fue uno de los honores más grandes de mi carrera, pero para entonces ya había tomado la decisión de mantener mi vida profesional separada de mi familia. Carmen pasó la siguiente hora mostrándome artículos que había encontrado, casos que había olvidado, menciones en revistas legales, fotografías de ceremonias de premiación a las que había asistido sola porque no quería que mi familia se sintiera obligada a acompañarme. Mira esto, dijo, leyendo de otro artículo. La jueza Mendoza es conocida por su enfoque compasivo, pero firme en casos de violencia doméstica. Sus sentencias han sido modelo para tribunales en otros estados. Carmen me miró con lágrimas en los ojos. Abuela, salvaste vidas. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Durante años había minimizado mi propia carrera. Había aceptado la narrativa de Julieta, de que mi trabajo había sido ordinario. Pero escuchar a mi nieta leer sobre el impacto real de mis decisiones me recordó algo que había enterrado. Había sido buena en mi trabajo. Muy buena. ¿Por qué te retiraste tan temprano?, preguntó Carmen. Aquí dice que podrías haber continuado hasta los 70. Me retiré a los 54 porque quería estar presente para mi familia, porque Miguel acababa de casarse y pensé que tal vez habría nietos pronto, porque creí que ser abuela era más importante que ser jueza. Quería tiempo para la familia, respondí honestamente. Carmen sacudió la cabeza lentamente. Pero abuela, ¿no te das cuenta? Podrías haber tenido ambas cosas. Podrías haber sido la jueza Mendoza y también nuestra abuela. Tenía razón, por supuesto, pero durante años Julieta me había hecho sentir que mi carrera era una barrera entre mí y mi familia, que mis logros profesionales me hacían intimidante, inalcanzable, que para ser una buena suegra y abuela necesitaba ser más pequeña, más ordinaria. Esa tarde, después de que Carmen se fuera, recibí una llamada inesperada. Era James, el prometido de Carmen. Señora Rosalía, dijo, su voz formal pero respetuosa. Espero que no le moleste que la llame directamente. Carmen me contó sobre su carrera y quería disculparme. ¿Disculparte por qué? Por no haberla tratado con el respeto que merecía anoche. Si hubiera sabido quién era usted realmente, nunca habría permitido que nadie la tratara de esa manera. Sus palabras eran bien intencionadas, pero me molestaron. James, merezco respeto porque soy un ser humano, no porque fui jueza. Hubo una pausa. Tiene razón, por supuesto. Pero señora Rosalía, lo que no entiendo es por qué alguien con su historial permitiría ser tratada así. Usted confrontó criminales peligrosos, desafió sistemas corruptos. ¿Por qué no se defendió anoche? Era una pregunta justa, y una que me había estado haciendo a mí misma.
porque pensé que preservar la armonía familiar era más importante que preservar mi orgullo. Y ahora miré hacia mi biblioteca, hacia las fotografías en las repisas, hacia los reconocimientos enmarcados que había guardado en cajones para no parecer presumida. Ahora me pregunto si he estado preservando la armonía familiar o simplemente permitiendo el abuso. Esa noche, por primera vez en años, saqué mis álbumes de fotografías profesionales. Imágenes de ceremonias de juramentación, de casos importantes, de momentos que habían definido no solo mi carrera, sino también mi identidad. Había una fotografía en particular que me detuvo. Era de 2003, después del caso Rodríguez contra la ciudad. Había pasado 6 meses lidiando con la corrupción sistemática en el departamento de policía local, enfrentando amenazas e intimidación. En la foto estaba en las escalinatas del tribunal, después de dictar sentencia, rodeada de reporteros y activistas comunitarios. Me veía fuerte, decidida, como alguien que no toleraría que la pisotearan. ¿Qué le había pasado a esa mujer? El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Miguel. «Mamá, necesitamos hablar», dijo su voz tensa. «Julieta está muy molesta por lo de anoche». «¿Molesta por qué?» «Dice que la humillaste frente a nuestros amigos, que intencionalmente ocultaste información para hacerla quedar mal». Sentí una risa amarga burbujear en mi garganta. ¿Yo la humillé? «Miguel, tu esposa me ha estado humillando durante 8 años». «Mamá, ese no es el punto. El punto es que ahora todo es incómodo. Julieta se siente terrible». «¿Y cómo crees que me he sentido yo durante todos estos años?» Hubo un silencio largo. Finalmente, Miguel suspiró. No sabía que había sido tan importante, como si mi valor como persona dependiera de mi título profesional. «Miguel, siempre fui importante. Era tu madre». Pero incluso mientras decía las palabras, me di cuenta de que él no lo entendía. Para Miguel, al igual que para Julieta, mi valor había estado directamente relacionado con mi estatus profesional. Cuando elegí retirarme, cuando elegí ser solo una abuela, había perdido su respeto sin siquiera darme cuenta. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, tomé una decisión. No iba a volver al silencio. No iba a permitir que Julieta reescribiera mi historia una vez más. No iba a pretender ser menos de lo que era para hacer que otros se sintieran cómodos. Pero más importante aún, me di cuenta de que Julieta había cometido un error fatal. Durante años había asumido que conocía todos mis secretos, que había excavado toda la información relevante sobre mi pasado. Había construido su campaña de humillación basándose en una comprensión superficial de quién había sido. Lo que no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que los casos que Carmen había encontrado en Internet eran solo la punta del iceberg. Había aspectos de mi carrera, decisiones que había tomado, situaciones que había manejado, que nunca habían llegado a los medios de comunicación. Casos que habían requerido un nivel de fortaleza y determinación que transformarían completamente su percepción de quién realmente era. Y ahora que había decidido dejar de ocultarme, Julieta estaba a punto de descubrir exactamente qué tipo de mujer había estado atacando durante todos estos años. La llamada llegó a las 6 de la mañana del martes. Era mi antiguo secretario del tribunal, Roberto, un hombre que había trabajado conmigo durante los últimos 15 años de mi carrera. «Jueza Mendoza», dijo, usando el título que nadie había pronunciado en mi presencia durante años. «Espero no molestarla tan temprano, pero tengo noticias que creo que le interesarán». Roberto me contó que habían arrestado a Eduardo Vázquez, el hombre que yo había condenado a cadena perpetua en 2006 por el asesinato de 3 mujeres jóvenes. Había apelado su sentencia múltiples veces, siempre argumentando que yo había sido parcial durante el juicio. Ahora, 12 años después, había confesado 2 asesinatos adicionales, validando completamente la severidad de mi sentencia original. «Los medios van a contactarla», me advirtió Roberto. «El caso está recibiendo atención nacional otra vez. Vázquez mencionó específicamente que usted fue la única jueza que no se dejó intimidar por sus amenazas». Después de colgar, me senté en mi cocina recordando ese caso.
Eduardo Vázquez no había sido un criminal ordinario. Era inteligente, manipulador y tenía conexiones que le permitían ejercer presión política considerable. Durante el juicio había recibido llamadas anónimas en mi casa, habían seguido mi auto, habían enviado flores negras a mi oficina con notas amenazantes. La presión para dictar una sentencia más leve había venido de todas partes. El alcalde de la ciudad, que tenía vínculos financieros con la familia de Vázquez. Algunos de mis colegas jueces, que argumentaban que una sentencia severa traería demasiada atención negativa al tribunal. Incluso algunos miembros prominentes de la comunidad legal que sugerían que había evidencia insuficiente para cadena perpetua. Pero yo había visto los archivos completos, había hablado con las familias de las víctimas, había evaluado cada pieza de evidencia y había llegado a una conclusión ineludible. Eduardo Vázquez era un depredador peligroso que volvería a matar si tenía la oportunidad. La mañana después de dictar sentencia, había encontrado un sobre en el parabrisas de mi auto. Dentro había una fotografía de Miguel saliendo de su universidad, con una nota que decía: «Los accidentes pueden pasar a cualquiera». Esa fue la primera vez en mi carrera que sentí miedo real. No por mí, sino por mi familia. Contraté seguridad privada para Miguel sin decírselo. Cambié mis rutinas diarias y durante meses viví mirando por encima del hombro. Nunca le conté a Miguel sobre las amenazas. No quería que viviera con miedo. No quería que se culpara por los riesgos de mi trabajo. Pero esa experiencia me enseñó algo fundamental sobre mí misma. Cuando era necesario, podía ser implacable. El teléfono sonó otra vez. Esta vez era un reportero del periódico local. «Jueza Mendoza, soy David Chen del Herald Tribune. Me preguntaba si podría hacerle algunas preguntas sobre el caso Vázquez y su nueva confesión». Dudé. Durante años había evitado la atención mediática, había mantenido un perfil bajo, pero algo en mí había cambiado después de la cena con Julieta. «Puede venir esta tarde», le dije. David Chen llegó puntualmente a las 2 de la tarde. Era un hombre joven, probablemente de la edad de Miguel, con una grabadora digital y un cuaderno lleno de preguntas preparadas. «Jueza Mendoza, muchos de nuestros lectores más jóvenes no están familiarizados con el caso Vázquez original. ¿Podría explicar por qué fue tan controvertido?» Me acomodé en mi silla, sintiendo algo que no había experimentado en años: la autoridad natural que venía con discutir mi trabajo profesional. Eduardo Vázquez tenía influencia política y financiera considerable, comencé. Su familia había contribuido generosamente a campañas locales durante décadas. Había una expectativa implícita de que recibiría un trato preferencial en el sistema judicial. ¿Y usted se negó a dárselo? Me negué a permitir que el dinero y las conexiones influyeran en la justicia. Mi trabajo era proteger a la comunidad, no proteger a los privilegiados. Chen tomaba notas rápidamente. Entiendo que recibió presión considerable para dictar una sentencia más leve. Presión sería quedarse corto, respondí. Recibí amenazas directas contra mi familia. Intentaron intimidarme de todas las formas posibles. ¿Y eso cambió su decisión? Lo miré directamente. Señor Chen, pasé 32 años en el tribunal. Si hubiera permitido que las amenazas influenciaran mis decisiones, no habría durado 32 días. Mientras hablaba, podía sentir cómo esa parte de mí que había enterrado durante años comenzaba a resurgir. La autoridad, la confianza, la absoluta certeza en mis propios principios morales. Chen hizo más preguntas sobre otros casos, sobre mi filosofía judicial, sobre el impacto de ser una de las pocas mujeres latinas en el banco en esa época. Con cada respuesta, me sentía más como la persona que había sido antes de decidir volverme invisible para complacer a mi familia. Después de que se fuera, me quedé sentada en mi sala pensando en algo que había dicho durante la entrevista. Cuando Chen me preguntó qué consejo le daría a mujeres jóvenes que enfrentaran intimidación o presión para conformarse, le había respondido: «Nunca te hagas más pequeña para hacer que otros se sientan cómodos. El mundo necesita tu fuerza completa, no una versión diminuta de quién realmente eres». Las palabras resonaron en mi propia mente.
Durante 8 años, eso era exactamente lo que había hecho. Me había hecho más pequeña para hacer que Julieta se sintiera cómoda. Había disminuido mis logros, había minimizado mi experiencia, había pretendido ser menos inteligente y menos capaz de lo que realmente era. Esa tarde recibí una llamada inesperada de Carmen. «Abuela, ¿sabías que van a entrevistarte en el noticiero de esta noche?» No lo sabía. Chen había mencionado que el artículo saldría en el periódico de mañana, pero no había dicho nada sobre la televisión. «Papá y mamá están viendo las noticias», continuó Carmen. «Mamá se ve incómoda». Esa noche, Miguel y Julieta aparecieron en mi puerta sin avisar. Julieta tenía una expresión que no había visto antes, una mezcla de nerviosismo y algo que podría haber sido respeto a regañadientes. «Vimos la entrevista», dijo Miguel sin preámbulos. «¿Y?» Julieta habló por primera vez. «No sabía que habías enfrentado amenazas de muerte». Su voz era diferente. No tenía el tono condescendiente que había caracterizado nuestras interacciones durante años. Había algo nuevo allí, algo que se parecía a la cautela. «Había muchas cosas que no sabías sobre mi carrera», respondí calmadamente. Miguel se aclaró la garganta. «Mamá, el reportero mencionó otros casos que nunca salieron en las noticias». Asentí. Mi trabajo a menudo involucraba información sensible. No todo podía hacerse público. «¿Qué tipo de información?», preguntó Julieta, y pude detectar una curiosidad genuina en su voz por primera vez desde que la conocía. Los miré a ambos durante un momento largo. Durante años había protegido su comodidad, manteniendo ciertos aspectos de mi pasado enterrados. Pero después de los eventos de la semana pasada, después de años de humillación sistemática, ya no sentía la obligación de proteger sus sentimientos. «Manejé casos de crimen organizado», dije simplemente. «Casos de corrupción gubernamental de alto nivel. Situaciones donde testificar contra las personas equivocadas podía resultar en consecuencias graves para mí y mi familia». Julieta parpadeó varias veces. «¿Crimen organizado?» «Entre otros tipos de casos, sí. Durante los años 90, nuestro distrito fue un punto focal para el tráfico de drogas y lavado de dinero. Muchos casos requerían protección federal para los jueces involucrados». Miguel se había quedado callado, procesando esta información. Finalmente habló. «¿Por eso te retiraste temprano?» «Me retiré porque quería estar presente para mi familia, pero también porque después de 3 décadas, enfrentando algunas de las situaciones más peligrosas del sistema judicial, estaba cansada de vivir con amenazas constantes». Julieta parecía estar recalculando todo lo que creía saber sobre mí. «¿Por qué nunca nos contaste esto?» La miré directamente. «Porque cuando traté de hablar sobre mi carrera, me dijiste que tendía a exagerar. Me hiciste sentir que compartir mi experiencia profesional era presumir inapropiadamente». El silencio que siguió era denso, cargado de años de malentendidos y oportunidades perdidas. Miguel finalmente rompió el silencio. «Mamá, siento no haber entendido quién eras realmente». «Siempre fui quien era, Miguel. La diferencia es que ahora estoy dispuesta a mostrarlo». Después de que se fueran, me senté en mi estudio rodeada de los libros y documentos de mi carrera. Por primera vez en años, no me sentía como una anciana irrelevante con historias del pasado. Me sentía como la jueza Mendoza otra vez. Pero había algo más que necesitaba que mi familia entendiera. Los casos que habían discutido esa noche, las amenazas que había mencionado, seguían siendo solo una fracción de la historia completa. Había decisiones que había tomado, enemigos que había hecho, situaciones que había navegado que cambiarían fundamentalmente su comprensión no solo de mi carrera, sino de quién era yo como persona. Y ahora que había comenzado a recordarles quién realmente era, no iba a parar hasta que entendieran completamente con quién habían estado viviendo todos estos años. La llamada que cambió todo llegó un viernes por la mañana. Era Patricia Vega, mi antigua colega del Tribunal Supremo del Estado, con quien había mantenido contacto esporádico desde mi jubilación. «Rosalía, necesito tu ayuda», dijo sin preámbulos. «Tenemos una situación delicada y tu experiencia sería invaluable.
Patricia me explicó que estaban manejando un caso de corrupción judicial que involucraba a 3 jueces del Distrito Norte. Necesitaban a alguien con experiencia en casos de alta sensibilidad para servir como consultor externo, alguien cuya integridad fuera incuestionable. Sé que estás jubilada, continuó, pero este caso requiere exactamente el tipo de expertise que desarrollaste durante los casos Morales y Herrera en los 90. Los casos Morales y Herrera. Había pasado años sin pensar en ellos, pero las menciones de Patricia trajeron todo de vuelta con claridad cristalina. Habían sido los casos más peligrosos de mi carrera, involucrando una red de corrupción que se extendía desde el gobierno local hasta organizaciones criminales internacionales. Patricia, no he estado activa en el sistema durante 8 años. Rosalía, la experiencia no se olvida. Y francamente, necesitamos a alguien que no tenga miedo de tomar decisiones difíciles. Alguien que haya demostrado que no se deja intimidar. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina pensando en la propuesta. Durante 8 años había vivido como si mi carrera fuera historia antigua, como si mis habilidades y experiencia hubieran expirado el día que me jubilé. Pero la llamada de Patricia me recordó algo fundamental. Yo no había perdido mi capacidad de analizar situaciones complejas, de tomar decisiones bajo presión, de navegar terrenos políticos peligrosos. Esa tarde, por primera vez en años, abrí mis archivos profesionales. No los documentos públicos que Carmen había encontrado en Internet, sino mis notas personales, mis análisis privados de casos, las estrategias que había desarrollado para manejar situaciones imposibles. Mientras leía, pude sentir cómo esa parte de mí que había estado dormida durante tanto tiempo comenzaba a despertar. La claridad mental, la confianza en mi propio juicio, la absoluta certeza de que podía manejar cualquier situación que se me presentara. El lunes por la mañana, llamé a Patricia y acepté la consultoría. Esa misma tarde, Julieta apareció en mi puerta. No había venido sola. Traía a Miguel con ella y ambos tenían expresiones tensas. «Rosalía, necesitamos hablar», dijo Julieta, su voz más seria de lo que jamás la había escuchado. Los invité a pasar, notando cómo Julieta miraba alrededor de mi sala como si la estuviera viendo por primera vez. Sus ojos se detuvieron en los documentos legales que había dejado sobre la mesa de café, en las fotografías profesionales que había vuelto a colocar en las repisas. «Hemos estado hablando», comenzó Miguel, «sobre todo lo que ha pasado últimamente, sobre las cosas que no sabíamos de tu carrera». «¿Y?», pregunté, manteniendo mi voz neutral. Julieta se aclaró la garganta. «Quería disculparme por los comentarios que hice la otra noche, por la forma en que te he tratado todos estos años». Era la primera vez que Julieta me ofrecía una disculpa directa, pero había algo en su tono que me molestaba. No sonaba a remordimiento genuino, sonaba a alguien que había recalculado una situación y se había dado cuenta de que había subestimado a su oponente. «Acepto tu disculpa», dije calmadamente, «pero necesito que entiendas algo. El problema no fue solo los comentarios de la otra noche. El problema ha sido 8 años de minimizar sistemáticamente mi experiencia y mi valor como persona». Miguel intervino. «Mamá, entendemos eso ahora y queremos cambiar las cosas». «¿Cómo?». Julieta y Miguel intercambiaron miradas. Claramente habían ensayado esta conversación. «Queremos que vuelvas a ser parte de la familia», dijo Julieta. «Como realmente eres, no como. Bueno, no como yo pensé que eras». La elección de palabras era reveladora. No estaba disculpándose por haberme tratado mal. Se estaba disculpando por haber malinterpretado quién era yo. Como si el problema hubiera sido su falta de información, no su falta de respeto básico. «Julieta», dije lentamente, ¿habrías continuado tratándome de la misma manera si nunca hubieras descubierto mi pasado profesional? Ella vaciló. Eso es una pregunta difícil. No debería serlo. Una persona merece respeto básico independientemente de su estatus profesional. Miguel se movió incómodamente en su asiento. «Mamá, creo que estás siendo un poco dura. Julieta está tratando de disculparse». Lo miré con una expresión que no había usado con él desde que era niño,
la mirada que reservaba para abogados defensores que trataban de justificar comportamiento injustificable. Miguel, tu esposa pasó 8 años convenciéndote de que yo era una anciana con tendencia a exagerar mi propia importancia. Durante todo ese tiempo, nunca una sola vez te detuviste a preguntarte si tal vez ella estaba equivocada. Nunca defendiste a tu propia madre. El silencio que siguió era pesado. Miguel había palidecido, y pude ver el momento exacto en que entendió la magnitud de su propia complicidad en mi marginación. Ahora, continué, que han descubierto que mi carrera fue más significativa de lo que pensaban. De repente quieren cambiar las cosas. ¿No ven el problema con eso? Julieta habló con voz pequeña. ¿Qué quieres que hagamos? La pregunta me sorprendió. Durante años había sido yo quien se adaptaba, quien cambiaba, quien se hacía más pequeña para acomodar sus necesidades. Ahora me estaban preguntando qué quería yo. Quiero que entiendan que no necesito su permiso para ser quien soy, dije finalmente. Quiero que reconozcan que el problema nunca fue mi tendencia a exagerar, sino su tendencia a minimizar. Y quiero que sepan que si vamos a tener una relación de aquí en adelante, será basada en respeto mutuo, no en su nueva comprensión de mi currículum vitae. Miguel asintió lentamente. Eso es justo. Pero Julieta parecía estar luchando con algo más. Rosalía, hay algo más que necesito preguntarte. ¿Qué? Carmen mencionó que aceptaste un trabajo de consultoría. ¿Es cierto? Sí. ¿Vas a volver a trabajar regularmente? Ahí estaba, la verdadera preocupación de Julieta. No era solo que hubiera malinterpretado mi pasado, era que su control sobre la dinámica familiar estaba en riesgo si yo volvía a ser una persona activa y autorizada en el mundo. Voy a hacer lo que considere apropiado, respondí, al igual que he hecho durante toda mi vida adulta. Es solo que Carmen está planeando su boda y habíamos pensado que podrías ayudar con... ¿Con qué? Interrumpí. ¿Con las tareas que consideras apropiadas para una abuela jubilada? ¿Hornear pasteles y doblar servilletas? Julieta se sonrojó. No quise decir eso. Pero eso es exactamente lo que quisiste decir. Estás cómoda con que sea la jueza Mendoza en retrospectiva, pero no quieres que sea una persona activa y autorizada en el presente. Me levanté de mi silla, sintiendo toda la autoridad que había desarrollado durante 3 décadas en el tribunal. Escúchenme bien, ambos. Durante 8 años me hice más pequeña para preservar la armonía familiar. Eso se acabó. De ahora en adelante, voy a vivir como la persona que realmente soy, hacer el trabajo que me satisface y tomar las decisiones que considere correctas. Si eso los hace sentir incómodos, ese es su problema, no el mío. Miguel y Julieta se fueron poco después, claramente perturbados por esta nueva versión de mí que no estaba dispuesta a suavizar mis bordes para su comodidad. Esa noche, llamé a Patricia para confirmar mi participación en el caso de corrupción. También hice algo que no había hecho en años. Llamé a algunos de mis antiguos colegas para ponerme al día con los desarrollos recientes en el derecho constitucional. Con cada conversación podía sentir cómo esa parte autoritaria y segura de mí misma se fortalecía. No era arrogancia, era la confianza tranquila que viene de saber exactamente quién eres y qué vales. El miércoles por la noche recibí una llamada de Carmen. Abuela, papá y mamá dijeron que vas a volver a trabajar. Voy a hacer trabajo de consultoría, sí. ¿Eso significa que no tendrás tiempo para nosotros? Su pregunta me partió el corazón, pero también me dio claridad. Carmen, cariño, nunca he tenido menos tiempo para ti. Lo que ha cambiado es que ya no voy a pretender ser menos de lo que soy para hacer que otros se sientan cómodos. No entiendo. Significa que voy a ser tu abuela y la jueza Mendoza. Vas a tener una abuela que hornea pasteles y también una abuela que consulta en casos legales complejos. ¿Eso te molesta? Carmen se rió. Abuela, eso suena increíble. Siempre quise una abuela superpoderosa. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en años. Pero también me recordaron algo crucial. Durante todo este tiempo,
Había estado protegiendo a mi familia de una versión de mí misma que nunca había sido amenazante para ellos. Solo había sido amenazante para Julieta, que había visto mi competencia y experiencia como una amenaza a su propia posición en la jerarquía familiar. Después de colgar con Carmen, me senté en mi estudio rodeada de mis libros de derecho, mis notas de casos, mis fotografías profesionales. Por primera vez en 8 años, no me sentía como una anciana que vivía en el pasado. Me sentía como una mujer experimentada que estaba lista para escribir el siguiente capítulo de su vida. Pero había una última cosa que necesitaba que mi familia entendiera completamente. Y esa comprensión vendría cuando se dieran cuenta de que la mujer que había estado viviendo entre ellos todos estos años no era una versión diminuta de quien había sido profesionalmente. Era la misma persona, con las mismas habilidades, la misma determinación y la misma fuerza que había usado para enfrentar algunas de las situaciones más peligrosas del sistema judicial. La diferencia era que ahora ya no tenía intención de esconder esa fuerza para la comodidad de nadie. 6 meses después, estaba parada en el podio del Centro de Convenciones del Estado, dirigiéndome a una audiencia de 300 abogados y jueces en la Conferencia Anual de Justicia. El tema de mi presentación era Navegando la corrupción sistemática, lecciones de 3 décadas en el tribunal. En la primera fila, para mi sorpresa y satisfacción profunda, estaban sentados Miguel, Carmen y James. Julieta había decidido no asistir, alegando un conflicto de horarios, pero su ausencia ya no me molestaba. Había aprendido a distinguir entre quienes realmente querían estar presentes en mi vida y quienes simplemente no podían manejar mi autenticidad completa. El caso más desafiante de mi carrera, dije al micrófono, mi voz resonando con la autoridad que había recuperado, no fue un caso de asesinato o crimen organizado. Fue aprender a confiar en mi propio juicio cuando todos los demás me decían que estaba equivocada. Conté la historia del caso Herrera de 1998, cuando había descubierto evidencia de que el alcalde de la ciudad estaba facilitando operaciones de lavado de dinero a través de contratos municipales ficticios. La presión para ignorar la evidencia había venido de todas partes: superiores judiciales, líderes comunitarios, incluso amenazas veladas de organizaciones criminales. Aprendí que la integridad no es algo que tienes o no tienes, continué. Es algo que eliges, momento a momento, decisión a decisión. Y a veces, la decisión más difícil es mantener tu integridad cuando las personas más cercanas a ti te piden que la comprometas para su comodidad. Después de la presentación, Carmen se acercó con lágrimas en los ojos. Abuela, no tenía idea de lo fuerte que eras. Siempre fui así de fuerte, cariño. La diferencia es que ahora ya no lo escondo. Miguel había estado inusualmente callado durante toda la conferencia. Finalmente se acercó mientras empacaba mis materiales. Mamá, tengo que preguntarte algo. Dime, ¿alguna vez me perdonarás por no haberte defendido todos estos años? La pregunta me detuvo. Durante meses había estado tan enfocada en restablecer mi propia autoridad que no había considerado completamente el impacto emocional en Miguel. Pude ver en sus ojos que realmente entendía la magnitud de su falta de apoyo. Miguel, ya te perdoné, pero más importante que mi perdón es que aprendas de esto. Tu esposa no va a ser la última persona en tu vida que trate de convencerte de que minimices a alguien más para su beneficio. Asintió lentamente. Julieta y yo hemos estado en terapia. Eso me sorprendió. ¿En serio? Ella finalmente admitió que sabía exactamente quién eras desde el principio. Había investigado tu carrera antes de casarse conmigo, pero decidió que sería más fácil marginarte que competir por influencia en la familia. La honestidad de esta admisión era tanto validante como dolorosa. Confirmaba lo que yo había sospechado. Los ataques de Julieta habían sido calculados y deliberados, no malentendidos inocentes. ¿Y cómo te sientes al saber eso?, pregunté. Miguel se veía cansado, traicionado, manipulado, como si hubiera estado viviendo una mentira durante 8 años. ¿Qué vas a hacer? Estamos trabajando en ello, pero una cosa está clara.
Nunca más voy a permitir que alguien me convenza de que ignore mi propio juicio sobre las personas que amo. 3 semanas después, recibí una invitación inesperada. Carmen y James me pidieron que oficiara su ceremonia de boda. En nuestro estado, los jueces jubilados conservan la autoridad para realizar ceremonias, y Carmen había decidido que quería que su abuela la casara. La boda se realizó en un jardín hermoso en las afueras de la ciudad. Era una ceremonia pequeña e íntima, exactamente lo que Carmen había querido. Cuando me paré frente a los novios, vestida con mi túnica judicial que no había usado en 8 años, pude sentir el peso de la responsabilidad y el honor. ¿El matrimonio?, comencé, mirando a Carmen y James. No es solo una promesa entre 2 personas. Es una promesa de ver y valorar a tu pareja completamente, no solo las partes que te resultan cómodas o convenientes. Mis palabras estaban dirigidas a los novios, pero pude ver cómo resonaron con todos los presentes. Julieta estaba sentada en la segunda fila, evitando mi mirada. Miguel me observaba con una expresión de orgullo y remordimiento mezclados. Después de la ceremonia, durante la recepción, James se acercó a mí. Jueza Mendoza, quería agradecerle. ¿Por qué? Por mostrarme qué tipo de mujer es Carmen realmente. Viendo cómo usted recuperó su fuerza y autoridad, entiendo mejor la fuerza que también vive en mi esposa. Sus palabras me tocaron profundamente. Una de las cosas más satisfactorias de los últimos meses había sido ver cómo mi ejemplo había inspirado a Carmen a ser más asertiva en su propia vida, a no disculparse por su inteligencia y ambición. Más tarde esa noche, mientras limpiaba después de la celebración, Julieta se acercó a mí. Habíamos hablado poco en los últimos meses, manteniendo una cortesía distante pero funcional. «Rosalía, ¿podemos hablar?», asentí, preparándome para otra conversación tensa. No esperaba una disculpa elaborada o una reconciliación dramática, comenzó. Solo quería que supieras que entiendo ahora por qué fue tan devastador lo que hice. ¿Ah, sí? Pasé 8 años robándote tu identidad. No tu identidad profesional, sino tu derecho a existir completamente en tu propia familia. Era la comprensión más profunda que había escuchado de ella. No te voy a pedir que me perdones, continuó, porque sé que no merezco perdón. Pero quiero que sepas que he aprendido algo importante. Tratar de hacer que otra persona sea más pequeña nunca te hace más grande a ti, solo te hace cruel. Miré a esta mujer que había causado tanto dolor en mi vida, y me di cuenta de que ya no sentía ira hacia ella. No sentía amor o afecto, pero tampoco odio. Sentía una especie de paz distante. «Acepto lo que me estás diciendo», respondí. «Y espero que uses esta comprensión para tratar mejor a otras personas en el futuro». 1 año después, mi nueva vida había encontrado su ritmo. Trabajaba como consultora en casos de alta sensibilidad 3 días a la semana. Los otros días los dedicaba a escribir un libro sobre ética judicial, a pasar tiempo con Carmen y James y a disfrutar actividades que había postergado durante décadas. Mi relación con Miguel había sanado gradualmente. Él y Julieta habían hecho progreso real en terapia, y aunque nuestra dinámica familiar nunca volvería a ser la misma, era más honesta y saludable ahora. Carmen había comenzado a visitarme regularmente, no como la nieta obligada, sino como una joven mujer que genuinamente disfrutaba la compañía de su abuela. Hablábamos de todo: su carrera, sus ambiciones, los desafíos de navegar un mundo que a veces esperaba que las mujeres fueran más pequeñas de lo que realmente eran. Una tarde de domingo, mientras Carmen y yo tomábamos té en mi jardín, me hizo una pregunta que me hizo reflexionar. «Abuela, ¿alguna vez te arrepientes de haber esperado tanto tiempo para ser tú misma otra vez?». Consideré la pregunta cuidadosamente. No me arrepiento, porque cada experiencia me enseñó algo valioso. Aprendí que mantener la paz familiar a costa de tu propia dignidad no preserva nada real. Aprendí que algunas personas solo te respetarán cuando entienden que no necesitas su aprobación para vivir plenamente. ¿Y qué aprendiste sobre ti misma? Sonreí, mirando hacia mi casa, donde mis libros de derecho volvían a estar en lugares prominentes, donde mis fotografías profesionales decoraban las paredes, donde ya no me disculpaba por el espacio que ocupaba en el mundo.
Aprendí que nunca había perdido mi fuerza, solo había elegido no usarla, y que hay una gran diferencia entre elegir ser amable y permitir que te traten mal. Carmen asintió, tomando notas mentales que sabía aplicaría en su propia vida. Mientras el sol se ponía sobre mi jardín, me sentí completamente en paz por primera vez en años. No porque hubiera obtenido venganza contra Julieta, sino porque había recuperado algo mucho más valioso, mi derecho a existir completamente como quien realmente era. La verdad era que la libertad más profunda no había venido de cambiar la percepción de otros sobre mí, sino de rechazar la idea de que necesitaba su permiso para ser yo misma. Había aprendido que el respeto genuino no se puede suplicar o negociar. Solo se puede comandar siendo completamente auténtica, consistentemente íntegra y absolutamente inquebrantable en tu propio valor. Y en esa tranquila tarde de domingo, rodeada por la evidencia de una vida vivida con propósito y principios, supe que había encontrado mi camino de vuelta a casa, de vuelta a mí misma.